El mensaje de la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, llamando a, bueno, más allá de dar un mensaje a la familia, diciendo que se están realizando las diligencias. Varias preguntas que quedan abiertas en este contexto y ante este crimen. ¿Quién ejerció justamente el cargo de Diana Salazar, quien fue fiscal general del Ecuador y además magistrada de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador? Es Mariana Yepes, que está en este momento en comunicación con nosotros. Mariana, ¿cómo le va? La saluda aquí Darío Misraji. Buenos días, Darío. Sí, muchas gracias por la invitación. Mariana, cuéntenos, ¿está viendo esta situación? ¿Qué reflexiones hace a partir de este nuevo crimen que enluta al Ecuador? Bueno, yo creo que es un sentimiento generalizado, ¿no? De tristeza, de impotencia. Me parece que las actividades de control contra la delincuencia que están realizando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben también orientarse a la protección de quienes administran justicia y de quienes investigan los hechos delictivos, o sea, los fiscales. El fiscal Suárez ha sido el ejemplo de funcionario, a mi entender, ¿no? Porque ha sido una persona de perfil bajo, pese a una cantidad de casos que ha tenido a su haber y que ha estado conociendo, casos sumamente delicados, inclusive el último, que es el que abrió la puerta para las investigaciones y para la declaratoria de guerra en contra de los delincuentes, cuál es el caso Metástasis, ¿no? En el que se comprometió a varios funcionarios del Estado, policías, jueces, fiscales, abogados inclusive. Entonces, si él estaba siendo responsable de esos casos, me parece que sí debió tener la protección del Estado, la protección de la policía en todo su accionar, ¿no? Porque él se movía en un mundo muy delicado. Recordemos que hace más o menos un año el Consejo de la Judicatura creó una unidad especial de jueces para conocer delitos relacionados con la corrupción. Y entre ellos está el de delincuencia organizada, narcotráfico, minería ilegal, etcétera. Eh, Paralelamente con la unidad judicial, o sea, con los jueces, la Fiscalía también había organizado un grupo de fiscales especializados que colaboren con los jueces, o sea, que trabajen. No olvidemos que los fiscales constituyen la columna vertebral del proceso penal, porque ellos son los que investigan a las personas involucradas en los hechos y los hechos mismos que podrían ser delincuenciales. Entonces recopilan los elementos de comisión, recopilan después las pruebas, comparecen a las audiencias. Pero esta responsabilidad que tienen los fiscales debe estar siempre protegida. Debe ser reservada en cierto momento, después se da la publicidad, pero si los casos son complicados, los fiscales han sido amenazados, si tienen hechos muy importantes que conocer, que descubrir, sí gozan algunos de protección, pero en este caso debió gozar con mayor amplitud de protección. Hemos visto que él no tenía protección, él estaba conduciendo su vehículo y así es como fue objeto de este crimen rechazable en todo sentido, ¿no? Ahora bien, una de las soluciones y que estaría dentro del marco de la protección sería que las diligencias se hagan en forma telemática, como anotaba la fiscal general. Esto significaría que no tienen que concurrir a las judicaturas para que se hagan unas audiencias, pero no siempre esto es válido, porque quizás nos falta en el país los medios telemáticos adecuados para que ciertas audiencias sean telemáticas. Hay algunas que pueden hacerse sin ningún problema, o sea, las dos primeras audiencias, pero una audiencia de juicio, de acuerdo a nuestro sistema procesal penal, se hace con la presencia de los testigos, quienes deben rendir su testimonio ante los jueces para el cumplimiento del principio de inmediación. Si se va a hacer telemáticamente, debe haber un control en la pantalla, en el sistema, para que se percate que el testigo no está siendo influenciado o aconsejado en el momento que rinde el testimonio. Desde luego que sí parece que existen procedimientos modernos que se utilizaron en la época de la pandemia,
no solamente para el tema penal, sino para otras materias, inclusive para el tema de arbitraje, en que hay unas cámaras que facilitan la apertura y por tanto la visibilidad de que el testigo esté en una sala donde no entre absolutamente nadie más y que nadie le corrija ni pueda leer referencias cuando no le es permitido y así rendiría su testimonio en una forma adecuada. Pero para eso el Consejo de la Judicatura, que aquí en el país es el órgano superior administrativo, financiero y de control de recursos humanos también, debería preocuparse de obtener lo último en estas cámaras para poder realizar por lo menos las audiencias, los enjuiciamientos en los delitos relacionados con la corrupción y por tanto proteger a los jueces que son de esta unidad, que son muy pocos jueces, y también a fiscales como el fiscal Suárez, que estaba trabajando precisamente para esa unidad. Ahora, Mariana, más allá de aumentar la protección, ¿qué otro tipo de garantías necesita un fiscal, considerando el rol determinante que tiene, que usted recién describía, para poder trabajar con libertad, siendo tanto lo que está en juego, siendo tan sensible lo que implica por ahí hacer una investigación contra algunos de los criminales más poderosos del país? Digo, ¿alcanza con darle policía para que se sientan tranquilos para trabajar? ¿Qué otras cosas necesitarían? Bueno, como le decía, no solamente la policía, tendría que haber también una seguridad a su familia, ¿no? Me parece a mí que también es un riesgo para ellos, para los integrantes para su entorno familiar. Pero también la colaboración de todos los organismos del Estado para la recopilación de los elementos que va a necesitar para esclarecer los hechos, ¿no? Este tipo de delitos son sustancialmente, digamos, monetarios. Se determina en el tráfico de drogas, pues se juegan muchos intereses también de dinero. Entonces podría intervenir una organización, una institución que aquí denominamos la UAFE, o sea, darle las facilidades. El sistema bancario también, ¿no? Y la policía indudablemente tiene que colaborar en las investigaciones. Eso se me ocurre por el momento que podría ser, o sea, un conjunto de organismos que podrían colaborar con los fiscales. Lo demás, pensar en unos fiscales y además en unos jueces sin rostro, yo creo que eso no sería posible. En algunos casos, en algunos países se adoptó esta figura, pero fue realmente un fracaso. Colombia es un ejemplo, y también el Perú, pero no tuvieron éxito y tuvieron que separarse del tema, ¿no? Por tanto, me parece a mí también que otro asunto sería no dar a publicidad los nombres de quienes están administrando justicia, de estos jueces que le digo que conforman una unidad que funciona en Quito y tienen competencia para todo el país. Por esa razón es que él, siendo un fiscal de Guayas, estaba colaborando con las investigaciones aquí en la ciudad de Quito. Entonces, deberían gozar de un anonimato, no ser jueces sin rostro, pero no dar a la publicidad los nombres de quienes están resolviendo los casos y sobre todo de quienes están investigando. Porque, repito, el fiscal es el que hace el proceso, el fiscal es el que recoge todas las evidencias y después las convierte en pruebas. Entonces, si no hay una correcta investigación de la fiscalía, cualquier proceso fracasa, ¿no? Cualquier resultado para perseguir a un delincuente, para obtener la reparación, inclusive la reparación integral, si no hay el trabajo adecuado de un fiscal. Entonces, aparte de la protección que debería tener de carácter personal en su movilización, la protección también de su familia, debería haber una especie de anonimato. Y también, yéndonos a la parte física, se me ocurre a mí que los fiscales y los jueces que están dentro, inmersos en este tipo de quehacer sobre los delitos transnacionales, de delincuencia organizada, deberían tener vehículos blindados. Eso es lo que más preocupa, me ha preocupado ver, no es más, pero es uno de los elementos que me ha preocupado, que él manejaba su vehículo normal, ¿no? Su vehículo doméstico, sin ninguna seguridad, no era blindado y entonces se puede acceder fácilmente a él.
Pienso que esa Mm, sería también claro. un aporte. Mariana, usted decía recién, ¿no? Como que el fiscal Suárez era un fiscal ejemplo desde su punto de vista por la forma en la que se había manejado y conducido a lo largo de su carrera. Está claro también que hay otros fiscales, otros miembros del Poder Judicial que están contaminados y que han sido comprados por el crimen organizado. Dos preguntas al respecto. Primero, ¿cuán grande cree que es el nivel de contaminación? Algo de esto se vio en el caso Metástasis, pero digo, ¿cuán grande cree que es el nivel de contaminación entre los fiscales, entre los miembros del Poder Judicial? Y lo segundo es, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo lograr que los que lleguen a estos casos sean fiscales probos? Bueno, aparte de tener un pasado, digamos, una revisión de sus antecedentes, yo creo que lo fundamental es también el estudio de su capacidad económica, ¿no? Las declaraciones patrimoniales. Aquí la Contraloría General del Estado hace precisamente el estudio de las declaraciones patrimoniales, la forma como se ha incrementado el patrimonio. Pero en eso también, antes de hacerse el nombramiento, antes de que haga la declaración patrimonial para posesionarse en un cargo de fiscal o de juez, debería hacerse ya una investigación a nivel de instituciones del sistema financiero, o sea, los estados de cuenta, los pagos de los impuestos. Eso debería ya ser. Y también acercarnos un poco al patrimonio físico, qué características económicas, qué desenvoltura en el campo económico ha tenido esa persona. Pero desde eso solamente en cuanto a la parte económica, pero sí es conveniente analizar también la probidad del funcionario, ¿no? Del próximo funcionario, si ya está en sus actuaciones, no solamente los conocimientos, sino precisamente una conducta y una ética que sea muy reconocida, ¿no? Eso sería por el momento lo que se me ocurre que podría hacer cuando se hacen las elecciones, cuando se hace el proceso de selección de los candidatos a ser nombrados fiscales o jueces. Y después yo creo que este sistema de estudio de su patrimonio es fundamental. Además, debe haber un proceso permanente por parte del Consejo de la Judicatura de un análisis, de una evaluación de las actuaciones de los fiscales y de los jueces. Con eso se estaría impidiendo que incurran en actuaciones ilegales, incorrectas, delincuenciales, ¿no? Pero además hay otro tema. Con muchísimo dolor hemos visto abogados y abogadas como profesionales del derecho no han ejercido la profesión en estos temas, sino que han servido como intermediarios de corrupción. O sea, se han convertido realmente en los corruptores de jueces y fiscales. Eso aparece en los chats, en la investigación del proceso denominado Metástasis. Y eso nos haría meditar en que en las facultades de jurisprudencia deberíamos volver a la ontología jurídica, deberíamos volver a valorar lo que es el ejercicio profesional. No es solamente ganar juicios por ganar el dinero, no solamente por la gloria de haber obtenido una resolución favorable, sino de tener un resultado positivo por un ejercicio profesional Claro, honesto. Y claro. entonces ahí las universidades, las facultades de jurisprudencia, digo, deberían revisar su peso. Recuerdo hace muchísimos años en que yo ingresé a la Facultad de Jurisprudencia, nos distribuían un documento que era de uso obligatorio y que nos acompañó hasta el final de los estudios, los 6 años de estudios. Eran los mandamientos del abogado escritos por Carnet Duque. Y uno de ellos es que decía, cuando tu hijo te pregunte qué quiero ser en el futuro, y uno conteste con mucho orgullo, quiero ser abogado. Ahora que vemos a estos Clarísimo. abogados doctores, qué orgullo se podría tener, ¿no? Mariana, le agradecemos muchísimo por este tiempo con DNews. Y muchas gracias por invitarme, ¿no? Muy amable. Hasta luego.